Saludos a todos y sean bienvenidos a este webinar sobre choque de la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos. Mi nombre es Rafael Herrera, yo soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico y trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología. El tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy es inotrópicos en quirófano, en anestesia o en el perioperatorio. Quiero agradecer a la sociedad por la invitación a participar en este evento académico, al doctor Raúl Guillén por brindarme esta oportunidad. Y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con la charla. Declaro que al momento de grabar esta charla no cuento con ningún conflicto de interés ni en su elaboración ni en el momento de su grabación. Antes de comenzar y presentarles los objetivos de la charla, así como la orden del día, quisiera introducir dos preguntas clave, considero yo, para el desarrollo de este tema. Preguntas que quiero que estén en su cabeza desde un inicio y conforme vamos avanzando en el día, la charla las vamos a ir resolviendo. La primera pregunta es, ¿bajo qué contexto se desarrollaría la necesidad de iniciar un inotrópico en el perioperatorio? Tendríamos que definir paciente, condición clínica, procedimiento, ¿cuál sería ese contexto que nos obligaría a iniciar un fármaco de ese tipo? Y la segunda pregunta es si esto sería adecuado, si sería adecuado iniciarlo en el perioperatorio, qué impacto va a tener a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, con estas dos ideas quiero que iniciemos la charla y empecemos a desarrollarla. Este módulo, como lo comenté al inicio, es un módulo que se enfoca al estado de choque, a los diferentes estados de choque ya bien clasificados, bien identificados, que previamente se platicaron en otras charlas. Y en el perioperatorio nosotros nos enfrentamos a múltiples factores que nos pueden llevar a enfrentarnos a cada uno de estos parámetros o a cada uno de estos estados de choque con sus características muy propias, y debemos estar muy atentos y tenerlos bien identificados, a ver si estamos ante un estado hipovolémico y así cada uno de los estados de choque. ¿Cuál es la causa número uno que nos va a ayudar a pensar en un estado de choque? Pues va a ser la hipotensión. La hipotensión que con el paso del tiempo se va a ir acompañando con otros signos de hipoperfusión de manera temprana y tardías, tanto clínicos como de laboratorio o incluso propios de algún monitoreo, que nos van a empezar a hablar de hipoperfusión. Y entonces al conjuntar tal vez este cuadro de inestabilidad, hipotensión y mala perfusión, es que llegamos al punto de establecer un diagnóstico de choque. En el perioperatorio, como se los comenté, pues este elemento multifactorial nos obliga a estar pensando siempre del porqué de los cambios hemodinámicos, si tiene un componente anestésico o existe otra explicación. Dentro de estos elementos multifactoriales, los anestésicos mismos pueden ser aquellos que contribuyan. Uno de los retos implica en que durante el perioperatorio podemos encontrar cambios hemodinámicos como los que observan en la pantalla, cual el paciente sin un muy obvia explicación, tal vez como podría ser la pérdida de volumen, empieza a incrementar su frecuencia cardíaca, se acompaña de un descenso en la presión arterial, incluso ya en casos muy avanzados con un descenso en el CO2 expirado si es que se encuentra bajo anestesia general o estamos monitorizando capnografía, que nos deben obligar a pensar en cuál es la causa de hipotensión y si el resto de los signos y síntomas del paciente son compatibles con un estado de choque. Junto con eso, también podemos tener escenarios tales como aquellos, como el siguiente que les voy a mostrar, en el cual como resultado de algún cuadro tales de inestabilidad, cambio súbito de volumen, presión, tales en la inducción anestésica, en pacientes ya muy seleccionados con factores de riesgo, tal vez dislipidemia o ya enfermedad arterial coronaria previa, cursamos con cambios en el electrocardiograma que empiezan a llevarnos a inestabilidad hemodinámica y que nos obliga a pensar en muchas cosas, entre ellos a la causa de este comportamiento, a la explicación de esta hipotensión y si esta como tal ya al conjuntar todos los elementos nos hablan de un estado de choque y si ese estado de choque es compatible con uno cardiogénico o de acuerdo a la clasificación a cuál corresponde, y nos lleva a la pregunta, bueno, si ya identifiqué que este puede ser un choque cardiogénico, que yo para mí es muy evidente los cambios en el electro, la hipotensión, el descenso en el CO2, ¿será el momento correcto para iniciar un inotrópico? Digo, pensando que yo ya integré un diagnóstico de choque y este diagnóstico de choque va enfocado precisamente al corazón. Entonces, con estas ideas es que iniciamos nuestras charlas. Y entonces los objetivos, vamos a dar una pequeña introducción, algo muy breve, conceptos clave sobre inotrópicos, alguna clasificación, los describiremos muy brevemente. Hablaremos sobre herramientas de monitoreo. Claro, si bien es cierto que las herramientas de monitoreo son las que nos van a ayudar a definir
cuál es el momento en el que el paciente va a requerir de un apoyo inotrópico. No me voy a detener completamente a hablar de cada criterio, de cada herramienta de monitoreo. Más bien nos vamos a enfocar a su aplicación y su utilidad de los inotrópicos, contestando a la pregunta 3, ¿cuándo es necesario y también cuándo es adecuado o incluso cuándo es inadecuado usar un inotrópico? Concluiremos en el punto 4 con inotrópicos y su aplicación en anestesia o durante el perioperatorio y algunas conclusiones interesantes de la charla. Entonces hablaremos, pues, ¿qué son los inotrópicos? Primero que nada, quiero hablar sobre las ilustraciones. Si bien es cierto que le agregan tal vez algo de informalidad a la charla, brindan un recurso audiovisual en el aprendizaje que lo permite ser un poquito más duradero. Entonces, vaya, no es como una falta de formalidad o incluso de seriedad, es solo el objetivo didáctico para fortalecer los conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué son los inotrópicos? Son fármacos que modifican la fuerza de contracción, pero voy a aclarar que modifican no significa que sea más o que sea menos, puede ser cualquiera de los dos, aunque comúnmente asociamos un inotrópico a aquellos que son positivos, aquellos que aumentan la contractilidad. También los existen negativos. Suelen estar indicados en el tratamiento del estado de choque, o sea, donde los tejidos están sufriendo un bajo aporte de oxígeno, y eso, bueno, ya se sale de la balanza de aporte y consumo, pero la etiología, para que los podamos indicar, es que debe existir una etiología cardíaca de este estado de choque. El mecanismo de acción de casi todos estos fármacos tiene que ver con el calcio intracelular, ya sea incrementar su concentración u optimizar la cantidad de calcio que se tiene dentro del miocito. Esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, el calcio dentro de la célula es algo benéfico hasta cierto punto, pero a partir de un límite se vuelve tóxico y nos puede traer efectos secundarios. Los mecanismos de acción más importantes para los diferentes inotrópicos que existen viene desde el incremento del calcio intracelular, sensibilizar el calcio que ya tenemos disponible, algunos fármacos nuevos que se encargan de sensibilizar activadores de miocina cardíaca, también activadores de este transportador que se llama cerca, que ahorita lo voy a describir un poquito más, y también estabilizadores del famoso receptor de anodina, que para nosotros es algo familiar por la hipertermia maligna. Entonces, fármacos como los beta-agonistas, que van a funcionar a través de receptores beta, tienen la capacidad de, a través de la adenilato ciclasa, incrementar el AMP cíclico. El AMP cíclico, como por su naturaleza enzimática, tiene la capacidad de activar a la proteincinasa, y entonces ella, la proteincinasa, va a activar tanto a los receptores, los canales, disculpen, tipo L, que se encuentran en la membrana plasmática del miocito, y también a los receptores que se encuentran dentro del retículo sarcoplásmico rugoso, en donde entrarían los de raniodina y también un poco los de cerca. El objetivo final de esta proteincinasa es el incrementar la concentración de calcio dentro de la célula, y eso permitir que el acoplamiento de fibras de actina y miocina se haga de una manera mejor, más fuerte, más intensa, por así llamarla. Otros mecanismos de acción muy famosos: existe la inhibición de fosfodiesterasas, la cual, la fosfodiesterasa destruye el MP cíclico que se construyó con la adenilato ciclasa, y entonces desaparece ese efecto de incremento en el calcio. Entonces, al destruirla, la acumulación de calcio es mayor, y eso, nos ofrece un efecto clínico diferente. Junto con otros que vamos a ver más adelante, se diferencia de los que tienen interacción con receptores beta, y sobre todo es muy útil cuando existe esta deficiencia de receptores o una menor manifestación de las mismas. Hay fármacos que pueden sensibilizar el calcio, como levosimendan, que sensibiliza a la troponina C, específicamente de la molécula de troponina, de actina y miocina, y entonces permite que el calcio que se tiene se utilice de una mejor manera. Y entonces todos estos mecanismos de regulación nos permiten incrementar el calcio dentro de las células. Aquí pongo una lista de acuerdo al mecanismo de acción, ejemplo de cada uno de los inotrópicos que tenemos disponibles, algunos tal vez no en México o incluso en fases de experimentación, pero son las opciones que tenemos. Me enfocaré a hablar de las que están disponibles en México y que podemos utilizar en el día a día. La primera que vamos a hablar es dopamina. Como les dije, va a ser una presentación muy breve. Es un neurotransmisor endógeno.
Este se caracteriza por tener un efecto clínico multimodal dosis dependiente. A dosis muy bajas interactúa con receptores de dopamina 1 y 2 y causan vasodilatación en diferentes lechos, coronaria, cerebro, renal y a nivel mesentérico. Esta vasodilatación incrementa el flujo en tales tejidos, sin embargo, específicamente en el tejido renal, existe un efecto natriurético, pero es endógeno a la molécula de dopamina, no es necesariamente por el incremento en el flujo, y por ende ya se han sucedido todos estos estudios donde demuestran que aunque el paciente orine más, realmente no tiene que ver con un incremento en la función de las nefronas, sino solamente con este efecto natriurético directo que tiene la dopamina. A dosis más alta, como 5 a 10 microgramos, tendremos efectos beta con un cronotropismo y algo de inotropismo, y para aquellos efectos arriba de 10 microgramos por kilogramo minuto tendremos efectos alfa, en donde al contrario de lo que sucedió con la dosis más bajita, vamos a sacrificar el flujo de tejidos como riñón y todo el lecho esplácnico a dosis muy elevadas. Entonces es un fármaco que a diferentes dosis tiene diferentes efectos y debemos ser muy cautos respecto a cuánto vamos a utilizar. Aquí viene esta ilustración donde mostramos ahora el efecto más alto, este Hulk ahora, en donde no solo nos va a dar más presión y contractilidad, sino también nos va a sacrificar el flujo de algunos tejidos. Continuamos con dobutamina. Este es un inotrópico de naturaleza sintética, tiene afinidad por receptores beta 1 y beta 2, la proporción es 3 a 1 respecto a beta 1 beta 2, es un inotrópico potente y un cronotrópico de leve a moderado, dependerá mucho de la dosis. A dosis muy bajitas, como menor a 5 microgramos kilo minuto, tiene un efecto vasodilatador por su influjo sobre beta 2, a tomarlo en consideración, ya que eso lo puede clasificar como un fármaco inodilatador, o sea que tiene un efecto inotrópico pero al mismo tiempo vasodilata. Gran inconveniente, conforme la dosis sube, el consumo metabólico de oxígeno del miocito también incrementa, y entonces a dosis muy elevadas puede traer como consecuencia un desequilibrio entre aporte y consumo, esa balanza en el miocito, y causarle más daño del que le estamos ofreciendo un beneficio, sobre todo si estamos ante un contexto de choque cardiogénico o incluso si este contexto tiene que ver con enfermedad arterial coronaria. Es arritmogénico si lo juntamos con otros fármacos beta agonistas, a tener mucho cuidado de no asociarlo con tanta frecuencia, no lo sé, o no asociarlo con dopamina o no asociarlo con adrenalina, porque el efecto global que vamos a tener es el de arritmias que van a ser de difícil manejo y que solo van a yugular ante la suspensión de este fármaco. Adrenalina, pues uno de las armas fuertes, por así decirlo, como dice ahí en la ilustración, bueno, en las crisis es una catecolamina endógena con efectos prácticamente en todos los receptores en diferentes proporciones. A dosis baja predomina el efecto beta, o sea, un poco más de cronotropismo y inotropismo a dosis bajas, pero conforme suben estas dosis, que es un intervalo muy pequeño o muy fino, se vuelven ya efectos alfa importantes. Tiene efectos sistémicos múltiples, o sea, no solo el corazón y tono vascular, sino también lo vamos a encontrar en hígado y algunos otros tejidos que hacen que eleve la glucosa, también incluso eleve el lactato, no deseable, pero sí esperado por su mecanismo de acción. Tiene un mecanismo por regulación muy local en donde puede incrementar el flujo coronario, sin embargo recordemos que es como una herramienta para crisis, para elementos ya donde probamos otros elementos, ya escalamos varios soportes y no logramos el efecto deseado. Bueno, está esta última opción. Milrinona, otro de los inotrópicos nuevos, también entra en categoría de ser inodilatador. Es un inhibidor selectivo de fosfodiesterasa 3, la que les comenté que inhibe la destrucción, bueno, la que hace la destrucción de AMP cíclico, y entonces al inhibirlo aumenta su concentración y lleva más calcio. También tiene efectos vasodilatadores sistémicos, de ahí que se le llama un inodilatador, y también tiene propiedades lucitrópicas. ¿Cómo es que logra aumentar la relajación? Al no incrementar la cantidad de calcio dentro de las células, solamente trabaja con el calcio que ya tenemos, no lo degradamos y no lo perdemos, no lo movilizamos afuera de célula o dentro del retículo sarcoplásmico, y eso nos permite optimizar la cantidad de calcio. La contracción es más eficiente, pero la relajación es también más eficiente al haber menos calcio dentro de la célula. Es arritmogénico, sobre todo si conjuntan este fármaco con un beta agonista, que ocasionaría un incremento en el calcio porque no se destruye, y un incremento en el calcio porque el AMP cíclico que se está produciendo por la estimulación beta hace que suba de una manera muy importante. Finalmente, dentro de los que tenemos disponibles, pues levosimendan, que es un fármaco único en sus características, es un sensibilizador de calcio, lo hace a través de la fracción C de la troponina,
lo que hace es que la unión dure más tiempo, sea más afín. Y entonces, junto con este efecto inotrópico, tenemos también un efecto vasodilatador sistémico a través de los receptores de potasio ATP, tanto en su componente celular, que causan la vasodilatación, y en el mitocondrial, que es en donde se han asociado a precondicionamiento o condicionamiento cardíaco. También se ha descrito efectos sobre fosfodiesterasa 3 y 4, y entonces ahí es en donde obtenemos mucho del efecto lucitrópico, optimizando la cantidad de calcio dentro de la célula. Es de vida media muy corta el fármaco, sin embargo sus metabolitos, que se metaboliza aproximadamente en un 8%, tienen vidas medias prolongadas, hasta de 98 horas. Eso significa que tal vez una dosis puede llegar a durar hasta una semana circulando a nivel plasmático, obteniendo tal vez no el efecto óptimo, pero sí manteniendo algún nivel del efecto del fármaco. Esta es la descripción que vamos a hacer de los inotrópicos más importantes, y entonces ahora vamos a avanzar un poquito más hacia el paciente y luego la indicación de su uso. Esta tabla resume a los inotrópicos más importantes. Como siempre, las tablas son muy útiles para recordar aquello que se nos haya ido, tanto en dosis como en efectos. Entonces la dejo aquí, y también está la referencia por si la quieren conservar o revisar como tal la bibliografía. Ahora, su uso no está libre de riesgos como cualquier terapéutica, como cualquier medida que podemos practicar cualquier médico. Su administración debe suceder bajo monitorización continua de todos los parámetros que se puedan, en particular el electrocardiograma, y debe ser en un contexto crítico. Eso que significa que debe haber gente atenta y preparada para atender las complicaciones relacionadas a su inadecuada administración o administración excesiva. ¿Cuáles son los riesgos inherentes al fármaco? Uno, arritmias por la elevación en la concentración de calcio, ya lo explicamos previamente. Son arritmias de difícil manejo, inestables y que suelen resolverse hasta que se suspende el fármaco. Isquemia relacionado a este desequilibrio entre aporte y consumo, y todas esas zonas, si es que es el escenario de penumbra o ese tejido miocárdico que está en el límite, pues por ese desequilibrio en la balanza de aporte y consumo va a agravar. También se ha descrito bandas de necrosis miocárdica muy localizadas en el uso excesivo de estos fármacos, y también tienen la propiedad a dosis muy altas de inducir apoptosis. Entonces son fármacos no inocuos que pueden llevar a complicaciones de manera importante, y que esas complicaciones no necesariamente las vamos a ver en el corto plazo. Otro de los riesgos o de los efectos que debemos de considerar es que la sobreresucitación, concepto que ya hace varias décadas se tiene bien identificado, no es positivo para los pacientes. Entonces, brindar un inotrópico cuando este no está indicado le va a traer más complicaciones a mediano y a largo plazo de las que nos va a resolver en el corto plazo. Rápidamente voy a hacer aquí esta mención sobre fisiología muy breve, haciendo mención a lo siguiente, y es que cuando llegue el momento en el que ustedes se presentan al estado de choque y en este están tratando de distinguir cuál es la posible explicación, debemos descartar todas las demás causas antes de la cardiogénica, la hipovolémica, una distributiva, y entonces las herramientas de monitoreo nos servirán para determinar si el gasto cardíaco es suficiente, y si no lo es, de sus determinantes, como es frecuencia cardíaca o volumen latido, cuál es el que está deficiente. Dentro del volumen latido habrá que desmenuzar si es precarga, poscarga o contractilidad. De la mano con eso, entender que los estados de choque no solo tienen que ver con el aporte con el gasto cardíaco, sino también con el aporte, o más bien es en realidad una alteración de aporte, en donde analizar el contenido arterial de oxígeno, o sea, la saturación, la hemoglobina y un poquito la cantidad de oxígeno que esté disuelto en la sangre, son cosas a analizar en estados de choque. Si quisiéramos hacer un poquito más profundo el tema del volumen sistólico, debemos recordar que de sus tres elementos que lo constituyen, precarga, poscarga y contractilidad, debemos intentar desmenuzarlo. Y entonces ese elemento de precarga, que guarda relación con el volumen, es en realidad una tensión ahí sobre las cavidades ventriculares, y encontrar las herramientas de monitoreo correctas para establecer si lo que le hace falta es precarga, y evaluar si va a haber posibilidad de respuesta o no a volumen, y entonces descartar que el estado de choque no tenga que ver con este factor. Después tendremos que ver si no guarda relación con poscarga, y entonces hay algunos parámetros hemodinámicos que se pueden determinar, sobre todo las resistencias vasculares sistémicas o pulmonares en su caso, y establecer si están en parámetros de normalidad y saber si es en realidad un paciente que
que está cursando con un cuadro de hipotensión por una reducción en las resistencias. Y finalmente, el que es a veces más difícil de analizar es la contractilidad, tanto en su función sistólica, diastólica, derecha e izquierda. Y utilizamos herramientas como presiones de llenado para guiarnos, algunas metodologías para la determinación del gasto cardíaco, dependiendo de lo que se tenga disponible, así como de las competencias, y también de la ecocardiografía, que hoy en día nos ha venido a resolver muchas dudas en escenarios complicados o en dudas donde no estamos certeros cuál es la causa de la hipotensión o del estado de choque. Bueno, pues la ecografía podría ser una herramienta. Únicamente así como para poner en contexto estos conceptos y no olvidarlos, que para llegar a decir que es por un componente cardiogénico, ya se descartó prácticamente todas las previas y entonces ya se tiene la evidencia en las manos de que hay falla. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante, la evidencia de si está bien o no usar inotrópicos o cuándo sí. Respecto a monitoreo, además del monitoreo tradicional que ustedes utilizarían en cada cirugía, y dependiendo de su complejidad y su indicación, pues irla escalando a monitoreo más invasivo, tomar en cuenta que la competencia de su uso en cada una de estas herramientas de monitoreo nos ayudará a detectar si hay cambios en algún número, en alguna cifra, en alguna tendencia de alguna cifra, y entonces con eso irnos más preciso al diagnóstico. Sin embargo, hice aquí esta distinción de colores porque la clínica va a ser algo muy relevante en los estados de choque. Ese paciente pálido, frío, de las manos pero caliente del tórax, gradientes de temperatura, llenado capilar, todas esas características clínicas en donde podemos empezar a ver que tal vez no tengo un catéter de flotación pulmonar, o tal vez incluso no tengo disponible ya mi monitoreo ecocardiográfico, pero puedo yo identificar con la clínica que el estado de choque está progresando y que tengo que detectar y detenerlo y tratar de optimizarlo lo más rápido posible. El resto de las herramientas de monitoreo, como les comenté previamente, mi objetivo de la charla no es detenerme a darles exactamente los números o las proyecciones que utilizaríamos para cada tecnología. Sin embargo, tener en claro que herramientas que nos brinden información sobre la función del corazón, como determinantes de gasto cardíaco o incluso la misma ecocardiografía, nos podrían ayudar a definir un bajo gasto, una baja fracción de eyección, una baja fracción de acortamiento de alguno de los ventrículos, y algunos otros parámetros de función diastólica que nos podrían ir guiando durante el perioperatorio. Ahora digamos que nuestro estado de choque ya está diagnosticado, hipotenso, hipoperfundido. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo debo yo indicar el uso de un inotrópico? Y entonces la regla sería cuando tenemos un síndrome de bajo gasto, pero este síndrome de bajo gasto debe estar acompañado, aquí le puse disfunción sistólica, puede ser diastólica si lo vamos a enfocar también al uso de inodilatadores. Acompañada a esta disfunción sistólica, el paciente debe cursar con hipotensión y cursar con un gasto cardíaco insuficiente para mantener la perfusión de los órganos. Si bien es cierto que no puse un número, así que yo les diga índice cardíaco por debajo de 2.2 o de 1.6, el objetivo de gasto cardíaco insuficiente para mantener perfusión de órganos es porque vamos a hacer mucho hincapié en perfusión de órganos. El uso de inotrópicos de manera transitoria para optimizar el gasto cardíaco en esta definición específica por la American Heart Association es un 2B y por la Sociedad Europea es un 2A. O sea, hay indicación a considerarse, pero sí está la indicación. Otro escenario en donde en el perioperatorio se ha descrito el uso de inotrópicos es en el contexto de sepsis. Entonces ahorita lo vamos a desglosar y hablaremos de por qué en sepsis también utilizarlo, ¿no? Entonces, primero que nada, esta es una de las bibliografías en las que encontré la mayor cantidad de información muy clara, muy concreta, y nos ayudó a llevar así como toda la revisión de artículos que nos van a llegar a concluir qué tan bueno es y cuándo sí hay que utilizar inotrópicos. Este artículo de revisión, donde su frase clave es menos es más, bueno, pues vamos a ver si es cierto que menos es más. Entonces, de las cosas que ellos concluyeron después de haber revisado muchos artículos es que los criterios de selección e indicación de inotrópicos para muchos de los estudios publicados no están estandarizados. O sea, hace que se puso con uno o con otra indicación, y entonces eso no permite pues homogeneizar la información. Parece ser que hay mayor morbimortalidad cuando los utilizamos, sobre todo cuando las indicaciones de su uso no son las precisas. El beneficio que se obtiene es a corto plazo, de tal forma que si yo veo una mala contractilidad en este momento, digo, bueno, tal vez lo que debería poner es un poquito de inotrópico, se lo pongo, mejora la función, y entonces ahí digo, bueno, ya hubo mejoría, pero la cosa es que como consecuencia del aumento del calcio intracelular,
habrá mayor consumo de oxígeno y entonces tal vez ese a largo plazo sea lo que nos va a causar daño, para tener así como idea en concepto, así como en la mente mientras seguimos hablando. No existe un solo estudio que demuestre que el efecto transitorio benéfico a corto plazo se correlacione o se traslape a largo plazo, y los inotrópicos deben de ser indicados en escenarios de falla cardíaca, pero que estos cursen con datos de hipoperfusión. Si no hay datos de hipoperfusión, no es recomendable iniciarlo. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo digo, bueno, me acabo de entrenar en ecocardiografía, le hago una proyección transtorácica o transesofágica, yo identifico que no hay muy buena contractilidad, tomo lactato y dice 1, 2, digo, usé el lactato como ejemplo, pero también el llenado capilar no es malo, está orinando, veo que hay otras cosas que podría optimizar, tal vez aunque yo vea que la contractilidad no es tan buena, podría trabajar con otras herramientas antes de colocar el inotrópico, porque si no hay datos francos de hipoperfusión, es muy probable que a mediano o largo plazo el efecto no sea tan benéfico. Y esto, lo voy a aclarar, es fuera del contexto de cirugía cardíaca. Más adelante hablaremos brevemente del contexto de cirugía cardíaca. Entonces hablaremos de algunos estudios interesantes. Normalmente no me gusta poner tanto texto en las diapositivas, pero aquí me pareció muy importante también por las referencias. Y entonces, ¿qué pasa si en la valoración preanestésica yo identifico un paciente que voy a pasar a procedimiento, no tiene falla cardíaca previa, y entonces durante el perioperatorio yo sospecho que lo está haciendo y deseo iniciarlo? Y entonces este primer estudio observacional, no tan bueno, no aleatorizado, 2.300 pacientes, dobutamina y milrinona en el perioperatorio. ¿Y cuál fue la conclusión? Que hubo más morbimortalidad cuando se usó para cirugía no cardíaca en estos pacientes. Y haciendo así como una separación en este estudio observacional, aquellos que recibieron el apoyo en el intraoperatorio, los números fueron un poco mejores o un poco más a favor de menor morbimortalidad cuando iniciaron en quirófano. Sin embargo, el resultado final es que la morbimortalidad fue mayor, indistinto en el momento en el que se presentó o se indicó. El siguiente, un metaanálisis en donde se hizo el análisis de levosimendan versus no tenerlo. Se hizo un análisis de supervivencia, 115 casos, 14 estudios aleatorizados, y entonces se identificó que cuando se usó levosimendan, pero estos pacientes tenían FEBI menor al 40%, sí se modifica la mortalidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que si hay mala función previamente identificada o identificada en el transoperatorio, entonces usar levosimendan le ayudaría en la mortalidad. Si yo ya tengo identificado con alguna herramienta de monitoreo que la FEBI está menor al 40%, ahí me podría dar utilidad. Que más adelante a esa definición le vamos a agregar todos los datos de hipoperfusión. De la mano, y obviamente hablando de estos inotrópicos nuevos que a veces llegamos a ver más benévolos, un metaanálisis de milrinona, aquí sí en contexto de cirugía cardíaca, 1037 pacientes, 20 estudios, resulta que aquellos en los que se les colocó en FEBI normal o limítrofe, disculpen, se presentó una mayor mortalidad. Entonces es interesante ver que debemos estar seguros de la funcionalidad del paciente, de su corazón y de los parámetros, sobre todo de función sistólica, para establecer que nuestra medida terapéutica va a impactar. Pero si aún así yo tengo la evidencia tal vez de una función sistólica por diferentes parámetros deprimida, pero sin datos de hipoperfusión, y esta ausencia de datos de hipoperfusión se mantiene durante el perioperatorio, el uso de inotrópico no sería la mejor opción a largo plazo, viendo esta parte de largo plazo. Ahora, ¿qué pasa si en la valoración preanestésica yo identifico que este paciente ya cursa con falla cardíaca, ya consume tal vez algún fármaco con estos fines, alguna estrategia para regulación neurohormonal, tiene tal vez digoxina, y entonces digo, bueno, este paciente ya tiene falla? ¿Qué pasaría si a él en el perioperatorio, no lo sé, por alguna injuria, desarrolla falla cardíaca? Y entonces, fíjense bien, 126,000 pacientes, un poco más de ellos, 209 hospitales en los Estados Unidos. De estos, un cuarto de estos pacientes que cursaban falla cardíaca y que entraran a procedimiento, un cuarto de estos recibieron inotrópicos con FEBI menor al 35%, o sea, un cuarto de ellos tenían indicación, por así decirlo.
y 3/4 de ellos tenían presión arterial sistólica arriba de 100 milímetros de mercurio. Entonces aquí interesante esta asociación, ¿no? FEBI baja y presión elevada, que es algo frecuente en falla cardíaca, pero pensando en que entra ya descompensa, bueno, entra ya con una falla cardíaca previamente identificada, bueno, pues se decide iniciar inotrópico, y resulta que la morbimortalidad de estos pacientes con estas dos características fue mucho mayor cuando se colocó algún inotrópico que cuando no se colocó. En conjunción con este registro se desarrolló el estudio SCAPE, que buscaba evaluar y analizar la seguridad y la eficacia del uso de inotrópicos, pero guiado por monitoreo hemodinámico versus únicamente clínica. O sea, estamos hablando del mismo contexto que les acabo de describir, en donde la mortalidad fue mayor al usar inotrópicos, pero digamos que quisieron mejorar la propuesta. Ahora vamos a guiarlo con metas hemodinámicas, además de la clínica, en pacientes con FEBIs mayores del 30% y que no tenían datos de choque. Entonces, este slide es relevante. ¿Por qué? Porque uno se quedaría con la idea de que si ya tiene falla cardíaca previa es más probable que le tenga que poner inotrópico. Y resulta que si con FEBI mayor al 30 y sin datos de choque, fue de mal pronóstico llevar a cabo el inicio de terapéutica con inotrópico. Y solamente encontraron utilidad cuando lo reservaban a aquellos escenarios en los que, indistinto de la función ventricular, se acompañaban con datos de mala perfusión y ya se había descartado otra causa de choque. O sea, estábamos seguros que era el corazón y que esa mala función del corazón estaba desencadenando hipoperfusión. Y entonces, demostrando que aun cuando lleguen con falla cardíaca, si no tenemos todas las herramientas de disfunción ventricular e hipoperfusión y descartando otra causa del estado de choque, no es buena idea iniciarlo durante el perioperatorio. ¿Cuándo sería una buena idea iniciarlo? En pacientes con choque cardiogénico, con disfunción ventricular izquierda, sistólica o diastólica, con una reducción en el gasto cardíaco que desencadene hipoperfusión tisular, respuesta inflamatoria e incluso, ya en un estadio más avanzado, vasodilatación. O sea que ya no está compensando esa reducción del gasto cardíaco con resistencias. Ahí sí el uso de inotrópicos para optimizar el gasto cardíaco ayuda a la sobrevida, a la morbimortalidad, pero es una tarea algo complicada porque debemos, junto con el uso del inotrópico, balancear las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares que nos permitan disminuir el trabajo del ventrículo izquierdo o derecho para vaciarse. Entonces le vamos a poner un poquito tal vez de vasopresor junto con el inotrópico, pero ese vasopresor debe ser el suficiente que le permita expulsar o evacuarse, que no sea más poscarga de la que pueda tolerar ese ventrículo que está claudicando. Entonces se vuelve una tarea ya un poquito más complicada, de tal manera que el paciente que realmente sí lo necesita requiere de una experiencia en el manejo mucho mayor, en donde creo que el abordaje multidisciplinario podría hacer toda la diferencia si no contamos con las competencias suficientes para hacer este equilibrio al momento de encontrar el paciente correcto para iniciar inotrópico. Ahora la pregunta es, ¿cuál inotrópico? Todos aquellos que eleven el AMP cíclico o que incrementen el calcio intracelular van a ser de mal pronóstico, dobutamina, dopamina o milrinona, en particular si son pacientes con enfermedad arterial coronaria o incluso si cursan con alguna arritmia. De hecho, la bibliografía establece que podemos utilizar vasopresores para optimizar la presión de perfusión coronaria, pero más que el inotrópico hay que buscar revascularizar por la técnica que sea, o sea, por cateterismo o por cirugía, o brindar un soporte circulatorio transitorio, en lo que encontramos la forma de resolver la enfermedad arterial coronaria que está causando el estado de choque. De ahí que muchas veces vemos al paciente que se encuentra con un cuadro agudo, un infarto, en choque cardiogénico, y entonces se le coloca vasopresor como primer agente antes que el inotrópico. Y uno diría, bueno, pero si es falla cardíaca, ¿por qué no inotrópico? Bueno, porque el pronóstico que va a tener ese paciente de iniciar el inotrópico antes que el vasopresor va a ser mucho peor. Y algo interesante es que al analizar las diferentes opciones, levosimendan termina siendo de las mejores alternativas, obviamente en aquellos países en los que está disponible. Nosotros en nuestro caso sí es una buena alternativa. Y en este escenario específico, aquí puesto en letritas rojas, es en donde tal vez iniciar un inotrópico sería bueno en el transoperatorio y levosimendan sería la mejor opción. Este otro estudio, que es un poco más reciente, 2015, hacían el análisis del efecto de inotrópicos y vasopresores en la mortalidad. Aquí están los inotrópicos y vasopresores que se analizaron, y entonces dice que las terapias vasoactivas deben buscar optimizar la terapia o la perfusión de los diferentes tejidos
y deben de ser limitados a los efectos secundarios y también pues a la complejidad del caso clínico en el que nos encontramos. Pero dice que aquí los escenarios clínicos, digo, los estudios clínicos que hablan sobre el uso de inotrópicos en falla cardíaca han demostrado que la supervivencia es menor si aplicamos o nos enfocamos a colocar inotrópicos en el perioperatorio. Eso es muy importante. Digo, los vasopresores va a haber otra charla en las cuales van a poder extenderse en todo ello, pero en los inotrópicos, si no existe como tal toda la indicación, a mediano y largo plazo el efecto va a ser deleterio. Entonces, a tomarlo mucho en consideración. Son fármacos que cuando están bien indicados son muy buenos, pero fuera de ese contexto, a la larga le van a hacer daño al paciente. Ahora, si nos enfocamos específicamente a sepsis, que es lo que les platicaba, resulta que en estudios ya hace muchos años, muy famoso de Rivers, él agregó dobutamina al tratamiento basado en metas de sepsis, o sea, volumen y vasopresor, sobre todo si este paciente cursaba con saturaciones venosas bajas, y entonces él agregaba dobutamina y él en su serie demostró menor mortalidad. Vinieron dos estudios más, uno americano, el PROCESS, y el ARIS, que es de Australia, en donde replicaron lo mismo y no demostraron esta menor mortalidad. No demostraron una mayor, pero no demostraron que fuera un efecto protector, por así decirlo. Vino de ahí un metaanálisis, 2.873 casos, 14 estudios aleatorizados, y entonces resulta que analizaron vasopresores e inotrópicos en estado de choque séptico y falló nuevamente en demostrar que hay una mayor supervivencia. De ahí que dobutamina se deja como una segunda línea de tratamiento y no se hace tanto hincapié a todas las demás medidas que podemos optimizar, dejando lo mismo, y esto estoy hablando en las fases tempranas del estado séptico, porque sabemos que en las tardías se desarrolla una disfunción miocárdica asociada a la sepsis, y entonces ahí sí ya el inotrópico tiene toda la indicación. Sin embargo, en las fases tempranas, que es en el perioperatorio, en donde nos llegamos a encontrar, puede tal vez salir la idea de iniciarlo, sobre todo porque tengo una saturación venosa bajita, ya optimicé el resto del tratamiento, no va a brindar mayor supervivencia el colocarlo, y sí puede llegar a traer mayor mortalidad, como les dije, a mediano o largo plazo. Ahora, este estudio muy interesante en donde analizaron el efecto de una terapia basada en metas para cirugía abdominal compleja, pero que además de la terapia basada en metas se le dio apoyo inotrópico. Entonces, de manera simultánea, si yo estaba evaluando la respuesta a volumen, si yo estaba evaluando, no lo sé, el ITB del ventrículo izquierdo para evaluar la función, le estaban administrando una dosis baja y constante de inotrópico. En este caso fue dopexamina. Y lo que ellos querían analizar era morbimortalidad. Son varios puntos los que ellos evaluaban: infección, tipo de terapia intensiva, etcétera. Y lo que ellos mostraron es que no hubo mejoría al hacer terapia basada en metas concomitante al uso de un inotrópico a dosis bajita de manera constante. Estos eran sus endpoints que querían medir, y entonces mostrando que realmente al hacer eso de manera simultánea no funcionó, no le ofreció nada extra al paciente. Sin embargo, algo que sí encontramos fue que cuando estudiaron o diseñaron este estudio, hicieron ya el análisis con el resto de la información, lo que detectaron es que en el perioperatorio, al brindar una terapia basada en metas, sin tomar en cuenta el uso de inotrópico, como pueden ver aquí en todos estos estudios desde 1988 con Shoemaker, todos estos escenarios demostraron que si tú usas terapia basada en metas, y voy a sacarlo del inotrópico porque en el resto de los estudios, en el único que se utilizó inotrópico como base es en el Optimize, que es el que les acabo de escribir previamente, es el que está aquí en el título aquí arriba. Pero en todos los demás resulta que cuando hicieron terapia basada en metas en cirugía abdominal compleja, la tasa de complicaciones después de cirugía fue mucho menor, demostrando que en este estudio la terapia basada en metas da un mejor pronóstico a los pacientes, menores complicaciones, pero no tuvo nada que ver con el hecho de haber utilizado una terapia con inotrópico de manera constante a dosis bajas, como lo hizo el estudio Optimize. Entonces, es bueno usar terapia basada en metas, sí, pero no confundirnos, el inotrópico no tuvo nada que ver en la información que se obtuvo en el estudio. Entonces, en conclusión,
de los fármacos que tenemos disponibles, si tengo la indicación precisa que les acabo de comentar, cuáles debo utilizar. Y entonces resulta que aquellos estudios de referencia que tenemos, los efectos en la mortalidad, resulta que milrinona lo incrementa. Levosimendan es neutral. Aquí puse esta asociación, milrinona, dopamina, dobutamina, lo incrementa. Dobutamina en el contexto de choque séptico, neutral. Habla de los dos estudios que hablamos previamente. Y de estos estudios nuevos, pues no sabemos todavía, estos fármacos nuevos todavía no tenemos información suficiente. Con lo que nos podemos quedar interesante es el rol que puede tener levosimendan en el perioperatorio de pacientes que desarrollan un choque cardiogénico y que están cursando con todas estas características que describimos para su selección. Y entonces, el cuarto punto de los objetivos que había puesto en la charla es, bueno, inotrópicos en anestesia. Entonces, ¿cuál debo utilizar? ¿Cuándo los debo utilizar? Choque cardiogénico, disfunción ventricular izquierda, con una reducción del gasto cardíaco acompañado de hipoperfusión tisular, respuesta inflamatoria y vasodilatación. ¿Cuál debe ser mi tratamiento? Uno que busque, además de optimizar el gasto cardíaco o el índice cardíaco, debe buscar hacer un balance entre resistencias vasculares sistémicas y también la poscarga a la que se va a enfrentar el ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es el mejor fármaco? El que nos logre la menor cantidad de calcio en el espacio intracelular. Esa es la mejor opción. Entonces, si nos damos cuenta al final del día, resulta que el uso de inotrópicos en el perioperatorio no es algo tan frecuente ni tampoco es algo tan adecuado. Se requiere de pasar por un proceso diagnóstico muy largo antes de decir esto es un choque cardiogénico y tiene los criterios para iniciarle un inotrópico. Y si decidimos iniciarle uno, tal vez la mejor opción sería levosimendan. Entonces, en conclusiones, el perioperatorio es un periodo de alta complejidad multifactorial que nos puede llevar a diferentes estados de choque y debemos saber distinguirlos para poder llegar, si es que nuestro paciente está cursando con uno cardiogénico. Este periodo requiere de cuidados críticos apoyados con una adecuada monitorización, o sea, tener información para tomar mejores decisiones. La terapia con inotrópicos tiene un espacio muy pequeño dentro del perioperatorio, en particular en el contexto de no cirugía cardíaca. Para el caso de cirugía cardíaca, las herramientas de monitoreo, el contexto quirúrgico, así como todos los factores que puedan estar agravando la función miocárdica, es que puedan indicar el uso y establecer la necesidad de inotrópicos. Sin embargo, y siendo bien justos al momento de revisar la bibliografía, es que muchos de los artículos establecen que incluso en cirugía cardíaca, cuando abusamos en el uso de inotrópicos, la morbimortalidad que se encontró en el contexto de no cirugía cardíaca, también la encontramos ahí. Entonces, la tarea es también objetivizar nuestras decisiones y decir, bueno, sí, hay tal vez algún grado de depresión miocárdica, sin embargo, yo no veo otros datos de hipoperfusión, el apoyo tal vez con vasopresor no es demasiado, tal vez yo pueda optimizar otros elementos del aporte, tal vez no encuentro datos francos de hipoperfusión, solamente es esa FEBI que está en el límite, pero aún así se mantiene bien perfundido, entonces tal vez ahí sería reevaluar si es el momento de poner inotrópico o no es el momento. ¿Por qué? Por las consecuencias que va a tener a largo plazo el incremento del calcio dentro de ese miocito y el precio que va a tener en el paciente, o la calidad de vida del paciente. Y bueno, pues eso sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo, nuevamente por la oportunidad de compartir esta información y este tiempo con ustedes. Les dejo mi correo electrónico por cualquier duda o cualquier situación respecto a la bibliografía. Pues les agradezco nuevamente mucho por su tiempo. Hasta luego.